Entonces, pues nos habíamos quedado en las instrucciones de operación. Habíamos dicho que vamos a ver los tres tipos de instrucciones: de operación, de movimiento de datos y de control. Son estas, ¿no? Instrucciones de operación, de movimiento de datos y de control. Entonces vamos a ver pues las instrucciones de operación que tiene nuestro pequeño procesador LS3. Aquí del lado derecho tengo el diagrama de, de la arquitectura general, de la microarquitectura, el diagrama general de la microarquitectura. Y nos vamos a ir basando en él también para ver un poco con más detalle cómo se activan las partes de esa microarquitectura y que pueda ser más fácil para ustedes construir el procesador. Entonces, el procesador es muy simple. Esta máquina que vamos a diseñar es muy simple porque tiene muy pocas cosas. Al menos en sus instrucciones de operación, observen ustedes, son tres nada más. La ALU de este sistema sabe hacer tres cosas. Entonces vamos a rayar aquí. Estamos hablando de este sistemita, de la ALU. De la ALU. Y entonces ese sistema sabe hacer cuatro cosas según lo que ustedes observarán en el proyecto, en la actividad 1. Y las cosas que sabe hacer son las operaciones NOT, AND y ADD. Las dije al revés, ¿no? Add y AND. O sea, sumar es un sumador, sabe hacer AND bit por bit y sabe hacer NOT bit por bit. Y la otra operación es bypass, o sea, pasar lo que hay en una de sus entradas, pasarlo hacia la salida. Entonces ustedes van a ver los detalles de esta ALU en la actividad 1. Fíjense cómo se entiende el registro de instrucciones para esta, para esta, para estas operaciones de instrucción, el registro cómo se entiende o la instrucción cómo se entiende. Pues habíamos dicho que del 15 al 12 está el opcode y fíjense del 11 al 9 siempre es el destination register. Así vamos a entender cuando estemos hablando de estas operaciones, de los opcodes para estas operaciones. Del 11 al 9 siempre va a ser el destination register. Del 8 al 6 va a ser un registro fuente, ya va a estar dado. Y del 5 al 0 vamos a decidir el otro registro. Y el otro va a estar dado dependiendo de más condiciones. Entonces, hasta ahorita lo que está escrito en esta instrucción es algo así como esto. Aquí va a estar la función. ¿Qué función es? Del 11 al 9 va a aparecer qué registro es el registro destino. ¿Qué registro es de los registros de propósito general de estos de aquí? Puede ser el R0, el R1, el R2 hasta el R7. Estamos hablando de estos registros. También uno de los registros fuente. Puede ser otro de estos o puede ser el mismo, pero estamos hablando de estos, de los registros fuente. Entonces, uno de ellos va a ser el que está mencionado en los bits del 8 al 6. Del 8 al 6, así como estoy poniendo aquí. Y el siguiente, el otro registro fuente no está dado todavía. Ese se va a decir aquí dependiendo de cierto patrón que se establezca particularmente en el bit 5. Aquí los bits 5 al 0, aquí debe ir un 5. Los bits 5 al 0 se utilizan para encontrar la segunda fuente, el segundo valor que va a entrar aquí. Si el bit 5 vale 1, entonces la segunda fuente es una constante. Si 5 vale 1, si el 5 es igual a 1, entonces lo que entra aquí es la constante que está escrita en los siguientes bits del 4 al 0. Y si el bit 5 vale 0, entonces estos dos no se usan y esto va a denotar el el registro siguiente. Entonces, pues eso es lo que está dado. Así que para ser consistentes con esta diapositiva, pues voy a dejar el dibujito así. Entonces, del bit 8 al 6 se marca cuál es el registro fuente. El bit 11 al 9 marcan cuál es el registro destino. Y pues apenas vamos a ver en términos de los bits 5 al 0. Ajá. Entonces,
esto va a estar escrito en binario simple. Por ejemplo, si aquí aparece 111, entonces nos estamos refiriendo al registro 7. Si aparece aquí 001, nos estamos refiriendo al registro 1. Lo mismo aquí en el 8 al 6. Si aquí aparece 000, entonces estamos refiriéndonos al registro 0. Si aparece 011, estamos refiriéndonos al registro 3. Entonces está en binario simple el número del registro. Así va a aparecer codificada la información. Entonces, el otro vamos a ver de qué se trata, cómo va a entrar el otro dato. Pero fíjense algo importante, así como está aquí la instrucción sin este dato, ya podemos hacer NOT. ¿Por qué? Porque NOT solamente requiere un registro destino y un registro fuente. Estos que estoy marcando aquí, registro fuente y registro destino. Por ejemplo, si el registro fuente contiene un dato donde los primeros 8 bits son 1 y los siguientes 8 bits son 0, entonces la NOT de eso pues va a dar al revés. El NOT de los primeros 8 bits va a ser 0 ahora y los siguientes 8 bits van a ser 1. No me pasé, aquí me pasé, eran nada más 8. Entonces pues ya podemos hacer NOT con esta configuración así como está, un registro destino, un registro fuente y el opcode de la operación, sin importar estos de aquí, porque el NOT es la más simple operación que vamos a hacer en este procesador y esa únicamente necesita pues un registro fuente y un registro destino. Entonces vamos a ver en la lámina siguiente cuál es las partes del datapad que se activan y como un ejemplito de NOT. Entonces vamos para allá. Borro aquí y borro el pedacito de este datapad. Entonces pues vamos. Entonces aquí está el ejemplo de NOT. Fíjense, el opcode es 1001. Entonces cada vez que la máquina de control, la unidad de control detecte este código, va a saber que se trata de un NOT y entonces el registro fuente R3, perdón, el registro destino R3 va a recibir el NOT del registro fuente R5. En este caso así está escrito, ¿no? Aquí está escrito un 3 y aquí está escrito un 5, por eso estoy mencionando esos registros. Y esto de aquí es no tiene una aplicación en esta instrucción porque pues nada más se necesita esta información. Dice aquí los bits 5 a 0 deben ser 1 porque no hay una segunda fuente en el caso de NOT. No, nada más es una operación entre un registro fuente y uno destino. Entonces, sin embargo, dice debe ser 1. Estos unos se van a rellenar así por el compilador. Cuando el compilador esté recibiendo las instrucciones en el lenguaje ensamblador, no directamente en lenguaje máquina, sino en lenguaje ensamblador, entonces va a traducir esto, va a traducir esta anotación de aquí y se va a escribir como NOT R3, R5. Entonces cuando se reciba eso, el propio compilador va a rellenar esto con unos. Uno lo puede hacer manualmente si está uno llenando la memoria manualmente. Vamos a ver, sin embargo, lo más importante aquí es qué partes del datapad se activan. Fíjense que aquí en esta lámina aparecen las partes del datapad que se activan. Dice, si el registro 5 tenía este dato, entonces esto va a pasar por la ALU. La ALU se va a configurar en modo NOT y el resultado va a ir a guardarse al banco de registros en el registro 3. Y fíjense pues que quedó NOT. Todos los que eran ceros aquí quedaron en unos y todos los que quedaron en unos aquí, los que eran unos aquí quedaron en ceros. Entonces, pero esta es una partecita del datapad que se activa. Vamos a ver en este diagrama más detalladamente qué es lo que se activa, para que ustedes puedan ver un poco de mejor manera. Fíjense, el instruction register está aquí y entonces en este pedacito del 15 al 12 él va a recibir pues el código NOT, ¿no? Entonces fíjense que hay una línea que alimenta a la instruction register hacia la unidad de control,
precisamente para que ésta sepa cuál es el opcode. Esta recibe el opcode y sabe que se trata de un NOT. Entonces va a configurar adecuadamente a la ALU para que salga NOT, para que esto haga NOT en ese momento. Muy bien, entonces le hace NOT a qué registro. ¿A qué registro le hace NOT? Fíjense, el registro, fíjense aquí, el registro S, la entrada del banco de registros SR1, SR significa source, source 1 y source 2, registro fuente 1 y registro fuente 2. Y DR significa destination register. Estas son entradas al banco de registro. Vamos a ver el banco de registros. Aquí está entrada DR, entrada SR2 y entrada SR1. Ajá, si uno escribe aquí en este banco de registros, por ejemplo, escribe uno un 3, aquí nuestro destination register es 3. Entonces, si uno escribe aquí en DR un 3, quiere decir que lo que entre aquí se va a guardar en el registro 3. Pero para eso uno tiene que habilitar este load registers, para que el registro pueda cargar ese 3. ¿De acuerdo? Entonces aquí uno va a elegir cuál registro se va a activar y con load register le va a decir al sistema al banco de registros, carga ese valor, guárdalo ahí. ¿De acuerdo? Aparte, source 2 y source 1 son los que van a decir de dónde vamos a sacar por este puerto de aquí el dato de qué registro viene. Fíjense, source 2, por ejemplo, aquí en source 2 ponemos un 001 y entonces por aquí va a salir lo que contiene el registro 1. Si aquí ponemos 111, eso es un 7 en binario, entonces por aquí va a salir lo que contiene el registro 7, porque así le dijimos aquí, así funciona este banco de registros. Entonces, ¿qué ocurre? Aquí estamos diciendo que destination register es 3, así que aquí que le ponemos 10, nuestro datapad, aquí moví tantito el datapad, voy a borrar de nuevo esto. Entonces nuestro datapad primero el instruction register le manda el código al control. El control alista al datapad, a la ALU, para que ésta reciba el comando correcto y actúe de la manera correcta, en modo NOT, dijimos. El registro 3, esto de aquí del 11 al 9, está alambrado hacia destination register. O sea que hay un alambre que no vemos, que no podemos ver, pero hay un alambre de aquí hacia acá. Hacia acá hay unos alambres conectados hacia el destination register desde los bits 11 al 9 para que este banco de registros pueda saber que ahí se le está diciendo quién es el que va a recibir el dato. ¿De acuerdo? Por eso hay unos alambres ahí, destination register, de los bits 11 al 9, hacia aquí, hacia el puerto DR. Aparte, del 8 al 6, esos son alambres que están aquí en este source 1. No los vemos tampoco, pero vienen del instruction register. Los voy a agarrar de aquí. Y van hacia acá. Hacia acá. Porque ahí le va a decir una de las fuentes. ¿Cuál fuente es? ¿Cuál registro fuente es? Pues es el que está denotado aquí como 101. Entonces estas son salidas de este registro de instrucción que están alambrados hacia este puerto. ¿De acuerdo? Y de este puerto de aquí, SR2, está alambrado también a la instruction register, pero desde los bits 2 a 0, de estos 2 a 0, para dar en cualquier otro caso otro registro fuente. ¿De acuerdo? Entonces hay alambres ahí. Cuando esta máquina de control recibe el código de que se trata de un NOT, entonces configura esto como NOT, habilita esta parte, habilita el load register porque ahí va a cargar el resultado. ¿De acuerdo? Esto no importa en modo NOT, aunque salga algo por aquí, no va a ocupar este puerto, nada más va a ocupar la ALU, porque le va a hacer NOT a esto de aquí. Y entonces la salida va a dar como resultado el NOT de lo que le mande pues se lo informó el propio instruction register con los bits 8 a 6.
¿De acuerdo? Y entonces el dato va a salir por acá combinacional. Esta máquina de control debe habilitar esto para que esté lista para recibir en el siguiente ciclo de reloj a ese dato que se calculó aquí. Y en el siguiente ciclo de reloj, pues esto se guarda ¿en dónde? En lo que le marco esto. ¿De acuerdo? Entonces estas son las partes que se habilitan en el comando not, cuando llega el opcode not. Fíjense, pues yo mencioné aquí que Destination Register está alambrado con los bits 11 a 9. Dije que SR2 está alambrado con los bits 2 a 0 del registro de instrucciones. Y SR1 está alambrado con los bits 8 a 6 del registro de instrucciones. Y eso lo podemos ver pues abajo de este diagrama. No están físicamente las rayas, los alambres aquí, porque se va a hacer muy complicado el diagrama. Entonces mejor está escrito abajo. Abajo ustedes pueden ver esto de aquí, fíjense. Aquí dice Destination Register recibe un multiplexor donde una de sus entradas es Instruction Register del 11 al 9. Estos otros después vamos a ver por qué están ahí. Entonces la máquina de control debe enrutar a este multiplexor para que reciba esta línea cuando estamos hablando de NOT. ¿De acuerdo? Cuando se hace NOT, entonces la máquina de control, la unidad de control, manda que este multiplexor canalice a esta línea aquí para que sea la que reciba Destination Register. Igual, la máquina de control canaliza a este multiplexor para que reciba los registros del 8 al 6. Fíjense, SR1 mencioné que estaba alambrado con el 8 al 6. Entonces aquí está. Pero también tiene otras opciones para otras instrucciones que vamos a ver después. Y el SR2 nada más está alambrado con el Instruction Register del 2 al 0. Ese es un alambre simple. Entonces ya vieron pues que aquí la figura 14 tiene todos esos detalles. Entonces ustedes deben pues hacer este datapath, describirlo en VHDL, y también la máquina de control debe quedar bien clara en qué debe activar aquí, qué debe activar aquí y qué debe activar pues cuando llegue NOT. ¿De acuerdo? Entonces, así como mencioné ahorita, esta es la parte que se va a activar con el modo, con el opcode NOT. Bueno, entonces seguimos mientras tanto, pues el ejemplo, ¿no? Vamos hacia acá. Aquí hay un ejemplito simple. Este es el ejemplito simple, ya lo hicimos. Ahora vamos a ver los otros dos opcodes de operación, que son add y AND. Entonces dijimos, el opcode pues va a aparecer aquí, el Destination Register del 11 al 9, el primer registro fuente del 8 al 6, y el segundo se va a dictaminar del 5 al 0. En el caso de NOT no se necesitaban estos bits, pero ahora sí, en el caso de ADD y AND sí se necesitan porque tenemos que especificar dos operandos. Entonces ahora sí, aquí voy a dibujar. Lo que estamos diciendo pues es que el Destination Register va a quedar descrito por los bits del 11 al 9 del Instruction Register. Esta función va a quedar por los bits del 15 al 12. Uno de los registros fuente está mencionado en los bits 8 a 6. 8 a 6. 8 a 6. Y el otro registro fuente depende del bit 5. Puede ser con cualquiera de dos modos de direccionamiento, modo register o modo inmediato. Si el 5 vale 1, entonces es modo inmediato. El bit 5 valdría 1. Y si el bit 5 vale 0, entonces estamos hablando de modo register. Y entonces ya con esto se diría cuál de dónde vamos a agarrar el segundo operando. Fíjense entonces que nada más con lo que hicimos en NOT hace ratito, hay bastantes alambres involucrados aquí. Fíjense aquí que qué bueno que el opcode está en los mismos bits, que el Destination Register está en los mismos bits 11 a 9, que el primer Source Register siempre está en los bits 8 a 6, porque entonces no hay demasiados alambres aquí.
Esa es pues el compromiso que yo mencioné en las láminas pasadas respecto a la regularidad de la interpretación de las instrucciones y el balance con respecto a la flexibilidad que ofrece. Si es demasiado regular, esto se beneficia porque queda muy simple, pero pues ahora se afecta la reconfigurabilidad porque no queda demasiado flexible. Entonces pues esos son los compromisos que se deben ver. Entonces, pues vamos a ver ahora cómo se entiende el otro operando, ¿no? El otro operando pueden ser dos modos de direccionamiento, dijimos, modo register o modo inmediato. Entonces borro esto y y vemos. Ajá. Entonces los opcodes para add y para AND son estos opcodes. 001 para add, 0101 para AND. Ok. Entonces, el modo de direccionamiento para el otro operando, el que nos faltaba, ¿no? Bit 5 igual a 0 indica que la segunda fuente es un registro. Entonces, en ese caso, bit 4 y bit 3 se rellenan con ceros, no se van a usar. Y del 2 al 0 marcan el segundo registro fuente, que aquí va a aparecer en binario. Si aparece 111, pues es el registro 7. Si aparece 101, pues es el registro 5. ¿De acuerdo? Y entonces estamos hablando de cuando el bit 5 vale 0. Entonces debe haber ahí en la máquina de control un monitoreo de cuánto vale el bit 5. ¿De acuerdo? ¿Cuánto vale el bit 5 para poder saber qué modo de direccionamiento es? Y eso aparece aquí en la máquina de control. Aquí en la descripción de la máquina de control. Estoy viendo aquí el proyecto. Fíjense, pues si estamos en el add o en el and, entonces vamos a hacer la operación dependiendo del bit 5. No está explícito aquí el bit 5, ¿no? Aquí está. Aquí está, dice, si tomamos la ruta add, es el destination register recibe lo que hay en el registro fuente 1 más la opción o cualquiera de dos opciones, dependiendo de cuál sea el modo de direccionamiento. Eso nos está diciendo el diagrama de estados. Aquí también en AND dice destination register recibe el primer registro fuente, AND, en este caso no es suma, sino es una AND cualquiera de dos opciones que esté aquí en OP2. Y entonces vamos a ver las notas. Aquí OP2 dice puede ser el registro 2 o puede ser una extensión de signo dependiendo del modo de direccionamiento. Ya no hay más detalles, así que ustedes tienen que hacer esta circuitería. Tienen que detallar mejor aquí su máquina de estados para que haga esa distinción. Entonces por eso estoy explicando esto. Fíjense cómo se va a hacer la distinción. Entonces vamos a ver cómo funciona para que ustedes puedan enriquecer esa máquina de estados. Ajá, entonces ya dijimos en modo register el bit 5 tiene que estar en 0, ¿de acuerdo? Y entonces aquí se va a decidir, se va a entender que este es el segundo registro. Precisamente la segunda fuente es los bits del 2 al 0. Por eso aquí ya se está dictaminando, ya se está diciendo que la fuente 2, source 2, esta parte, está alambrada con los bits del 2 al 0 de la instruction register. ¿De acuerdo? Eso es lo que se está diciendo aquí. Y precisamente eso va a aplicar pues para este caso. Entonces, en el caso de que no sea así, en el caso de que sea un modo de direccionamiento no por registro, sino por inmediato cuando el bit 5 esté en 1. Entonces aquí dice el bit 5 está en 1. Entonces indica que el segundo valor es un valor inmediato. Esa es la segunda manera de encontrar el segundo operando. Entonces si el bit 5 está en 1, entonces ahora el valor que se va a sumar no aparece, o sea, no está almacenado en ningún lado, está directamente aquí en la instrucción, en los bits del 4 al 0. Entonces el segundo valor fuente va a estar en complemento a 2 aquí, ¿de acuerdo? Entonces la segunda fuente estaría en modo de direccionamiento inmediato, o sea, directamente de aquí mismo. Este modo inmediato es usual en los procesadores precisamente porque agiliza
la transferencia entre registros. Ya no tiene uno que ir a andar buscando el dato en algún lado, sino que ya viene aquí mismo. Entonces todo procesador tiene un modo inmediato para agilizar operaciones con valores constantes que se están usando mucho. Así. Entonces, pues este es el segundo modo, depende del bit 5, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ver el datapad, a ver cuál se activa dependiendo de qué se haga. Fíjense, por ejemplo, aquí hay un ejemplo, aquí hay un ejemplito que dice registro 1 recibe R4 más un inmediato, más menos 2. Entonces lo que va a hacer nuestro procesador es que lo que está en R4 le va a sumar un menos 2 y se lo va a transferir a R1. Veamos el datapad de manera simplificada. Aquí aparece de manera simplificada el banco de registros. Y aquí aparece el registro de instrucción. El código es suma. El registro destino es 1. El primer registro fuente es 4. Ahora el selector, el bit 5, aparece en 1. ¿De acuerdo? Entonces quiere decir que vamos a hablar de modo inmediato. Y la constante que se va a sumar es esta de 5 bits. Entonces sabemos que nuestro sistema procesa en sistema numérico complemento a 2. Entonces, como es sistema complemento a 2, pues esto de aquí es una constante que se le debe añadir extensión de signo para añadir bits y poder hacerla de 16 bits. ¿De acuerdo? Si fuera binario simple no se hace extensión de signo, se rellena con ceros. Pero en este caso es un número de complemento a 2, entonces tiene 5 bits, se hace extensión de signo, eso significa esto de aquí. Y entonces queda de 16 bits y ya quedó aquí. Este dato es un menos 2, esto es un menos 2, ¿de acuerdo? Ya está de 16 bits. Y fíjense que entonces el que decide, el que selecciona cuál va a ser la ruta correcta es el bit 5. Si el bit 5 vale 1, pasa este dato que es modo inmediato. Si el bit 5 vale 0, entonces va a pasar desde la fuente 2, porque sería modo registro. Y entonces pasa por la ALU está configurada en modo add y lleva su resultado pues al registro destino. Ahora vamos a ver esto mismo, pero en el datapad completo para saber qué cosa se va a habilitar. Entonces vamos para allá al datapad completo. A ver. Oh. Ya se trabó. Bueno, voy a tener que hacerlo aquí en pequeñito porque no me responde la máquina. Así que ustedes van a tener que revisar esto en grande. Aquí está el instruction register. Está mandándole el opcode al control. Aquí esta es la salida para configurar la ALU como sumador. En este caso, ¿no? Porque estamos diciendo que vamos a hacer una suma. Y este control, esto viene del bit 5. Que voy a marcar ahí en otro color. Voy a marcarlo en color morado. Entonces vamos a ponerlo aquí en color. ¿Cómo le pongo el color? 5, 6. Aquí. Aquí, entonces vamos a ponerlo en color morado. Morado. Aceptar. Este bit de aquí, esto de aquí, el que va al multiplexor, ese es el bit 5 del IR. El bit 5, bit 5. Bit 5 del instruction register 5. Ese es el bit 5 de la instruction register y ese es el que permite seleccionar si lo que vamos a mandar es los bits 4 a 0 del mismo instruction register extendidos en signo para acá, o bien lo que vamos a mandar es el resultado del puerto 2 del banco de registros, o sea, lo que estaría apuntado por el instruction register de los bits 2 a 0, lo que está en ese banco de registros. ¿De acuerdo? Entonces, pues ese es el selector, esa es la manera como se hace la selección. Se activa la ALU y manda su resultado, se abre esta puerta, o sea, se le da este lado paso a esta ALU para que mande su resultado al mismo banco de registros. El resultado siempre se almacena en un registro, en este caso pues aquí este DR se activaría con el mismo instruction register para decir en cuál registro se va a guardar el dato.
¿De acuerdo? Entonces, fíjense, la propia instrucción, el propio instruction register es el que tiene toda la información de dónde se van a guardar las informaciones. Entonces, pues esta es la parte que se activaría en este ejemplo. Aquí hay unos ejemplitos útiles que explican un poco cómo utilizar este procesador, pues porque tiene muy poquitas instrucciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, cómo limpiar un registro cuando vas a utilizarlo para algo, pues le haces AND con 0. R2 recibe AND con 0, entonces sirve para limpiar un registro. R2 recibe el mismo valor que tenía, o sea, se le va a transferir, pero ahora con 0 para limpiar todos sus registros. En ese caso, pues esto es una constante y entonces se pone en modo inmediato y puros ceros. Esto es muy útil para limpiar registros antes de empezar a trabajar. Otra operación muy útil es el incremento. Por ejemplo, R6 recibe R6 más 1. Cuando estás monitoreando algo y entonces haces en tu programa pues un incremento 1 a 1 de cosas, ¿no? De un conteo, digamos, un contador. ¿Cómo le haces? Pues igual usas modo inmediato y pones una constante 1. Y aquí registro destino es 6, registro fuente es 6. 6 más 1. Esas son operaciones útiles y rutinarias. Por eso precisamente los procesadores incluyen modo inmediato, que es de las más utilizadas, ¿no? Y entonces pues cierro esta primera parte, que es pues las operaciones, las instrucciones de operación de nuestro procesadorcito. Y ya pues vamos a ver en la siguiente láminas las instrucciones de movimiento de datos. Mientras tanto, pues ya vimos un poquito cómo opera todo este sistema. Cierro con esto, ¿no? Dice, aquí hay una pregunta, ojalá ustedes puedan resolver esto. Este es un programita pequeñísimo de 3 líneas. Un programa de 3 líneas. Y es esta primera línea, esta segunda línea, esta tercera línea. La primera es NOT, la segunda es ADD, la tercera es ADD. Entonces es una NOT y 2 sumas. Y estos son los valores involucrados. La pregunta es, ¿qué hace este programita? Es otra de las funciones útiles que tiene este procesador. Pero pues como no tiene hardware para hacer esto de aquí, pues se tiene que hacer con este programita. La pregunta es, ¿qué función es? Entonces pues ustedes traten de resolver eso. Y pues recuerden, entonces durante cada instrucción, el procesador, la unidad de control controla a toda la máquina, a todo. Apaga los buses, las salidas que tienen, que no deben ocupar los buses, cierra esas puertas, canaliza, deshabilita registros y habilita los que se deben habilitar para que haga lo que debe hacer en esa instrucción. Básicamente así funciona un procesador. El resto va a ser exactamente lo mismo, pero analizando instrucción por instrucción. Así que yo creo que a partir de este momento ustedes están listos para construir su procesador, salvo porque vamos a ir dando más detallitos de cada instrucción que probablemente puedan despejar algunas dudas, pero ya están listos para construir este procesador. Mientras tanto, pues termino mis láminas aquí. Termino mi exposición aquí y vemos pues las instrucciones de transferencia de registros en la siguiente.